Ahora, pasando de ese tema, me voy al siguiente, que tiene mucho que ver porque hoy candidato Jorge Álvarez Maínez del Movimiento Ciudadano ya regresó a Nuevo León. En Nuevo León solamente se queda Laura Ballesteros Mancilla, que es su coordinadora, y se queda porque la acaban de operar. Además, Laura Ballesteros la acaban de operar y tiene una recuperación que va a ser larga. Aquí, Laura Ballesteros, que es la coordinadora de campaña de Jorge Álvarez Maínez, Laura Ballesteros Mancilla, dice, bien, aquí se los voy a poner, compartió hace un rato que ella se quedaba, que ella se iba a quedar todavía en Nuevo León, porque pues la acaban de operar, ya salió de la operación, todo salió muy bien. Miren, aquí está la publicación que hace Laura Ballesteros. 7 segundos para correr una suerte u otra. No dejo de pensar en las víctimas, quienes no pudieron elegir en sus familias, mi corazón y prioridades con todas ellas. Gracias a todos por su cariño, prometo responderles uno a uno. Sigo hospitalizada, hoy me dan de alta, la cirugía salió bien, el pie se había separado del tobillo por la caída. 3 meses de recuperación, pisaré aún más firme. No estoy sola, mi hermana está conmigo desde ayer y mi esposo e hijo llegan hoy. Mis amigos, equipo de campaña de Nuevo León, colegas, Maines, todos muy presentes. Me quedaré en Monterrey los siguientes días para dar acompañamiento y seguimiento a las víctimas y sus familias. Bueno, y aparte puso las imágenes de cómo está la operación, la radiografía, ¿no? De cómo se fractura el tobillo y se lo tuvieron que, pues ahí está, le tuvieron que poner esta placa para volvérselo a pegar. Entonces, Laura Ballesteros sí se quedó en Monterrey, Nuevo León. No se va a mover de ahí, también por cuestiones de salud. La acaban de operar, entonces entre que le dan el seguimiento, entre la recuperación y entre todo, exacto, entonces, y entre que va a estar a cargo del seguimiento de los heridos, pues se queda en Nuevo León. Pero Jorge Álvarez Maínez regresa y fue un evento programado que ya tenía meses de programado de la escuela Carlos Septién, la escuela de periodismo Carlos Septién. Entonces va a esta escuela y habla sobre su proyecto, habla en general, y dentro de las primeras preguntas que le hacen a Jorge Álvarez Maínez fue justamente sobre estos posicionamientos, estos videos, es, esta, esta manera tan miserable, porque no encuentro forma de decirlo distinta, esta manera tan miserable que tuvieron, por ejemplo, Emilio Álvarez y Casa, senador independiente del PAN o del PRD, no sé actualmente en cuál está, todo depende de lo que necesite en realidad, porque así que dice, ideología no tiene. Y también de Héctor de Mauleón, que se burlaron de Jorge Álvarez Maínez y se burlaron en realidad de la tragedia, y luego queriéndola arreglar dijeron que no se habían dado cuenta, ¿no? Primero Héctor de Mauleón, que no se había dado cuenta de la magnitud de la tragedia, cuando el video que comparte, el video del que se burla, claramente se ve la magnitud. Claro que se ve la magnitud de la tragedia desde el momento del video que comparte Héctor de Mauleón, pero él se lavó las manos y dijo que no había dimensionado. Y en el caso de Emilio Álvarez y Casa, él fue todavía más cobarde. Él sí fue cobarde porque le echó la culpa a alguien que trabaja en su equipo por haber dado el retweet a Héctor de Mauleón y por haberse burlado y aparte de una manera muy ruin, burlarse de toda la tragedia de las víctimas, de los simpatizantes y del propio partido Movimiento Ciudadano. Entonces, le hacen esta pregunta a Jorge Álvarez Maínez y él aprovecha para responderla y creo que es una respuesta muy, muy merecida, independientemente, y escuchen lo que le digo, independientemente que hay muchos que coincidimos que esto de alguna manera se pudo evitar, que había maneras de evitarlo, independientemente de eso, independientemente que incluso había, pues, hay incluso expertos que han dicho que eso se pudo evitar, independientemente de todo ese escenario, pues la reacción de una persona, la tragedia, ya que todo está en ese momento, vaya, toda mi solidaridad con las víctimas, toda mi solidaridad con Jorge Álvarez Maínez, toda mi solidaridad con todos los regios, con el pueblo de Monterrey, con el pueblo de San Pedro Garza García en particular, porque se perdieron 9 vidas, entre ellas una familia literal se quedó sin 2 integrantes, que fue papá y su hijo, es un pequeñito menor de edad. Entonces, yo sí creo genuinas las reacciones de Maínez, yo sí veo genuinas esa preocupación de Jorge Álvarez Maínez y de una manera sí educada y diría yo hasta elegante, porque pudo haberlo dicho peor Jorge Álvarez Maínez, responde a estos miserables carroñeros que no encontraron otra oportunidad para levantar o intentar levantarse en la tragedia más que burlarse de una situación como la que se vivió en San Pedro. Vamos a escuchar lo que dijo Jorge Álvarez Maínez. Eh,
Y sobre lo que opino de estos, sí los he visto, pues creo que son muy ejemplificativos. Mira, lo han hecho todas esas personas que salieron con esa actitud ruin. Las vi todo el día publicando, por ejemplo, los videos de un niño asesinado en Tabasco, de Dante Mileano, y achacándoselo así directamente eso al presidente y la candidata. Esas mismas personas son las que le dicen a otra persona. Yo me acuerdo mucho lo que decía Calderón de Anabel Hernández cuando le decía que él era un narco y que García Luna era un narco, y ahora utilizan a Anabel Hernández como fuente para decirle narco a una candidata que la... Yo no estoy diciendo que haya que defenderla o no, pero no creo que sea narcotraficante, Claudia. No lo creo, y no creo que la política para tú competir con alguien y demostrar que eres mejor que esa persona, como tampoco creo que lo sea Xochitl. No me parece que debamos de llevar a ese nivel de ruindad la discusión pública. No me parece que sea necesario ese nivel de mezquindad para contrastar con un competidor, con un oponente. Y me parece que ha sido muy desafortunado en esta tragedia y a lo largo de la campaña, expresidentes de la República que los hemos visto con una miseria moral de la que no puedes dar crédito en esos momentos, publicando temas que, y por supuesto que yo creo que es una expresión de la degradación política que ha tenido nuestra clase política. Pero la verdad es que, aunque ellos creen que están haciendo un gran daño a los otros, algo que me he encontrado es que, por ejemplo, en las universidades a los jóvenes eso no les hace sentido, eso no los convoca, eso no los apela, eso no los interpela a sentirse indignados. Al contrario, lo que les indigna es esa pobreza moral, intelectual que los lleva a comportarse de esa manera. Un minuto. Y me parece, pues me parece eso, que los ha retratado de cuerpo entero, senadores de la República, que la polarización los ha llevado a convertirse en una caricatura de sí mismos. Incluso varios de los supuestos 200 intelectuales que firmaron una carta, yo a muchos de ellos los admiro por su obra, por la trayectoria, y a lo mejor ha sido injusto el trato que han tenido de parte del presidente, sin duda alguna los ha agraviado, pero un poco le han terminado dando la razón histórica en su actuación, reduciéndose a esa caricatura que el presidente pintó de ellos con este tipo de temas. Entonces, pues me parece un retrato de la degradación política del país. Con justa razón, es un verdadero retrato de la degradación política de este país, porque es miserable, miserable, que cuando ocurre una tragedia, lo primero que buscan algunas personas que militan causalmente en el PRI, en el PAN o en el PRD, es ver la manera en la que le van a sacar raja política. ¿Qué pasó con Otis? ¿Qué pasó con Otis? Cuando fue la tragedia de Otis, que por mucho que se avisó de lo que se sabía, porque quiero recordarles que en la tragedia de Otis se informó lo que se sabía y que en cuestión de horas fue creciendo y que ya en la parte más drástica ocurre en cuestión de minutos, que se informaba, se avanzaba, se informaba, pasaba de una tormenta a un huracán, 1, 2, 3, se queda en 3, luego brinca a 4, 5, y ya cuando brinca a 5, en realidad no había momento, ya no había mucho tiempo para prevenirse. Con todo y todo, desde que es 3, se empezaron a habilitar algunos espacios, y ya cuando se avienta que es 5, ya no había mucho tiempo para prevenirse. E incluso, y eso los que fuimos a Acapulco, los que estuvimos ahí, la gente que vive allá lo sabe todavía mejor, nada los pudo haber preparado para la categoría 5 que llegó, porque eso, aunque la categoría 5 es la máxima que existe, a partir de Otis cambiaron las escalas, porque eso ya no es categoría 5, no había manera que fuera categoría 5. Cuando la gente en Acapulco les decían huracán categoría 5, muchos decían, bueno, va a llover mucho, va a caer muchísima agua y va a haber un poquito de viento, pero lo primero que se imaginaron era inundaciones. Inundaciones. ¿Cuál fue este huracán que fue categoría 5, Paulina? Patricia.
El otro huracán categoría 5 que tenían fresco fue Patricia. Patricia fue inundaciones, no los vientos como los que llegaron, fueron inundaciones. Y hubo mucha gente que no se esperó y minimizaron. Sí, y la gente te lo dice, la misma gente ya te dice, nosotros no esperábamos que llegara algo así. No, o sea, no le dimos tampoco esa importancia, porque el categoría 5 que tenía en mente era inundaciones. Punto. El categoría 5 que llega a Otis fue devastador. Cuando yo llegué a Acapulco, que fue ya al tercer, cuarto día de la tragedia, eso parecía un terremoto. No parecía que había llegado un huracán, no, no, estaba todo seco, completamente seco, y veías todo tirado por todos lados, como si hubiera, como si hubiera sido un terremoto de lo fuertes que estuvieron los vientos. Mucha gente comparaba y decía, la velocidad con la que llegaban los vientos a Acapulco cuando fue lo de Otis es la velocidad con la que se mueve un coche de Fórmula 1 en una carrera. Entonces, imagínense esa velocidad con la que llegó el viento impactando directamente en Acapulco.